Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy estamos una vez más aquí transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, desde su casa, iglesia, Familias en Cristo. Ponemos este tiempo delante de la presencia del Señor y pedimos que sea Él guiándonos a través de su preciosa palabra y que sea Dios abriendo nuestro entendimiento a la palabra. En semanas anteriores venimos hablando acerca de una serie acerca de la pecaminosidad del hombre y hoy vamos a continuar, ya vamos casi terminando esta serie y el tema del día de hoy se llama la separación de Dios y está allí basada en Efesios 4 del 18 al 19, pero voy a leer todo el capítulo de Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el 32, nos vamos a basar, habla allí acerca de la nueva vida en Cristo. Y dice así Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Bueno, entonces como consecuencia del pecado está la separación de Dios. ¿Qué significa esto? Que una persona que continuamente persiste en el pecado está expuesta a lo que estamos viendo en esta serie, al castigo, a la ira, al juicio, a la muerte física y aún a la muerte eterna, que es la condenación eterna, lo que lleva finalmente cuando una persona persiste en el pecado y continúa en su pecado y aún muere en su pecado. Entonces, usualmente personas dicen amar a Dios. Cuando preguntamos si una persona ama a Dios, usualmente el 99.9% de las personas dicen amar a Dios, pero realmente viven separados de la vida de Dios. Entonces hay consecuencia del pecado, pero también hay retribución de parte del Señor cuando decidimos vivir una vida de obediencia. El libro de Efesios en este capítulo 4, como acabamos de leerlo, nos hace referencia acerca de la nueva vida en Cristo y podemos observar allí el viejo hombre y el nuevo hombre, la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Entonces, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces vemos que aquí en Efesios 4:17, Pablo está dando una ordenanza, un requerimiento. Dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo son esos gentiles? Como éramos nosotros antes de conocer del Señor, que vivíamos en la vanidad de nuestra mente, en los deleites del mundo, y todo esto nos separa de Dios. Todo esto es lo que tiene que ver con la separación de Dios. Cuando un ser humano decide perseverar en el pecado, vivir en el pecado y rechazar lo que dice la Biblia, lo que es la palabra de Dios, pues simplemente vive separado de Dios. ¿Y cómo andan? En la vanidad de su mente. Dice el libro de Eclesiastés que todo es vanidad de vanidades y andan en la vanidad.
Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo es bastante clave. ¿Cómo anda una persona que vive separada y ajena de la vida de Dios? Entenebrecida. ¿Qué es entenebrecida? Que anda en tinieblas, o sea que la luz no le ha resplandecido, anda en oscuridad, anda sin entendimiento. Por eso es que una persona natural, una persona que vive separada de Dios, no puede entender la Biblia, no puede entender la palabra de Dios. Por eso cuando le hablamos palabra de Dios, a ellos les parece esto como locura. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, y la cual ellos mismos no pueden darse cuenta. Ellos piensan que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y aunque piensan ser sabios, no pueden entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque es como nosotros antes tampoco podíamos entender, pero veamos qué dice la Biblia acerca de esto, por qué estas personas tienen su entendimiento entenebrecido o por qué no pueden entender. Que es lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, entonces estamos hablando del hombre natural y el hombre espiritual, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí vemos que una persona natural, una persona que vive separada de Dios, como éramos nosotros en otro tiempo, no entiende las cosas de Dios. Recordemos, si usted me está viendo en esta mañana, la mayoría de personas que nos ven son creyentes, pero una persona creyente ahora, recordemos que antes, cuando no conocíamos del Señor, nos hablaban de Cristo, nos hablaban de la Biblia, nos hablaban del Evangelio, y esto nos parecía como locura porque no podíamos realmente entender. A mí me pasó hace muchísimos años, creo que hace más de 30 años, por primera vez cuando joven leí la Biblia. Leí un par, no recuerdo ni lo que leí, pero tampoco entendía absolutamente nada. Entonces volví a archivar esa Biblia por allá donde estaba porque no entendía absolutamente nada. Hoy en día les predicamos a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, acerca de la cruz, acerca de la salvación, pero no lo entienden, a ellos les parece locura, y es lo mismo que dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí está diciendo que para ellos es locura, que es lo mismo que habla 1 Corintios 2:14. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces seguimos, Efesios 4:19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gálatas 5, encontramos allí obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, habla aquí de la lascivia, dice idolatría, hechicerías, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, que tiene que ver con la lascivia, dice, y cosas semejantes a estas, como lo he dicho antes, estaba aquí hablando Pablo a los Gálatas, dice que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y esto es consecuencia de vivir separados de Dios. Entonces vemos que esto que acabamos de mencionar aquí de Gálatas 5 son lo que practican las personas naturales, lo que posiblemente practicábamos muchos de nosotros antes de conocer del Señor. Pero ahora, ¿qué hacemos? Que todo esto que mencionamos, lo que hacemos es que aborrecemos el pecado y vivimos para Dios, vivimos una vida de obediencia. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, ¿por qué dice acá que no aprendimos así de Cristo? Porque nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo, al cual plenamente y confiadamente nosotros podemos seguir. En 1 Corintios 11:1, Pablo está hablando, allí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo imitó a Cristo y nosotros podemos imitar a Cristo a través de la palabra, igual a Pablo a través de la preciosa palabra. Entonces, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, dice la palabra, que no ha visto a Dios. Esto es lo que dice 3 de Juan 1:11.
Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué dice si en verdad? Porque realmente hay personas que pueden ir a una iglesia, hay personas que son simpatizantes, que se pueden identificar con los cristianos, pero no han nacido de nuevo, siguen allí en las obras de las tinieblas, siguen allí separados de Dios. Y estas personas son las que a veces avergüenzan el evangelio de Cristo, porque son los que dan mal testimonio y muchos de los que los conocen dicen, pero si este es cristiano, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Entonces son los que por causa de estas personas el testimonio de Cristo es blasfemado. Entonces Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y ellas me siguen. O sea, nosotros no seguimos una religión ni seguimos algo creado, sino que seguimos al Creador, seguimos a uno que murió por todos nosotros y que resucitó entre los muertos y que está próximo a ¿qué? A regresar y a salvar a los que le esperan. Entonces nosotros somos hijos de Dios y escuchamos la voz de Dios. Y dice el Señor que Él nos conoce y nosotros seguimos al Señor. Esta es la verdad que habla aquí en Efesios 4:21. Por eso dice, si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, que está en la palabra de Dios. Entonces nosotros, si en verdad nacimos de nuevo, si decimos que somos hijos de Dios, si andamos en el Espíritu, pues seguimos lo que dice la preciosa palabra de Dios. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, tenga presente esta palabra, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado como conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cómo era nuestra pasada manera antes de vivir? Dice, entenebrecidos y alejados de la vida zoe de Dios, separados de Él por causa del pecado que moraba en nosotros. Por eso dice que tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza. Nosotros nacimos de nuevo, pero seguimos en el mismo cuerpo de pecado. Pero entonces por eso debemos despojarnos de las obras de la carne. Segunda de Corintios 5:17 dice que si de modo que alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas que hace pasaron, dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, si no está en Cristo, pues no va a ser nueva criatura y las mismas cosas viejas van a seguir. Entonces tenemos que estar en Cristo, vivir para Cristo, y si morimos, como decía Pablo, morimos para Cristo. Vivir una vida en el Señor. Realmente la vida cristiana es estrecha y dice la palabra que pocos son los que quieren entrar por allí, pocos son los que la hallan. Dice, pero ancho y espacioso es el camino que lleva ¿qué? A la perdición, y muchos son los que van por allí en una vida de perdición, separados de Dios. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Pues con la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, pero no guardarla allá en un escritorio, sino guardarla ¿dónde? En nuestro corazón, vivir por la palabra de Dios, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es con la palabra de Dios que nosotros renovamos nuestra mente. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces ese nuevo hombre es aquel que camina en la perfecta voluntad del Padre y va dando frutos dignos de arrepentimiento, así como veíamos las obras de la carne, también tenemos el fruto del Espíritu, que está allí en Gálatas 5, 22, 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, en este fruto es que un creyente debe caminar. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, que es lo que dice Mateo 7:16. Entonces una persona se conoce por los frutos que está dando. ¿A dónde? En su vida, en su diario vivir, en su casa, en su trabajo. Allí es donde nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento genuino. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno
con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos que desechar también la mentira, no hablar mentira, hablar siempre la verdad de Dios. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces vemos a través de la palabra una exhortación a ¿qué? A renunciar al pecado, a dejar esa vida pecaminosa y vivir para Dios. A que si una persona no se ha reconciliado con Dios y tiene la oportunidad de ver una enseñanza como esta, si vive separado de Dios, pues venga al arrepentimiento genuino, venga Jesucristo, venga el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le pueda perdonar y empiece a cambiar su vida. Efesios 4, 26, 27 dice: airados, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Entonces, ¿es de humanos airarse? Claro que sí, pero la cuestión es cómo reaccionamos cuando tenemos ira. ¿Salen mal las palabras acaso de nuestra boca? Tenemos que aprender aún, dice la Biblia, que a controlar nuestra lengua. Entonces, no demos lugar al diablo, vivamos para Dios, vivamos por la palabra de Dios. Efesios 4, 28 dice: el que hurtaba, no hurte. Dice: no hurte más, sino que trabaje. Dice la palabra que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces tenemos que trabajar. Dice: haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces esto es un cambio de vida, es una nueva naturaleza, y esta es la nueva vida en Cristo. Cuando desechamos el pecado y empezamos a vivir conforme la vida que Dios nos ofrece. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Recuerde que cuando dice ninguna es ninguna, ni palabra dañada, ni palabra de doble ánimo. A veces, tristemente, muchos creyentes, aunque van a la iglesia, aunque leen la Biblia, aunque hacen un devocional, siguen hablando palabras corrompidas. Siguen maldiciendo, hablando mal. Tienen un problema en su hogar y salen malas palabras de su boca. La Biblia dice acá en Efesios 4:29 como exhortación que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos aprender a controlar nuestra lengua, a cerrar nuestra boca. ¿Para qué? Para que podamos dar testimonio. Pueda que tengamos un inconveniente, pueda que nos airemos, pero aprendamos a controlar nuestra boca. Dice: ¿para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Y Efesios 4:30 dice: y no contristemos al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, cuando un creyente peca, lo que hace es que contrista al Espíritu Santo de Dios. Cuando un creyente peca o habla mala palabra, lo que está haciendo es contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que el Espíritu Santo venía sobre. Ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ya no habita en cuatro paredes llamado iglesia, sino habita dentro de nosotros, porque por eso dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces aquí seguimos recibiendo una exhortación de parte del Señor. Aquí Pablo, lo que hablaba allí a los Efesios, que se quite de vosotros toda amargura. Un creyente, un verdadero creyente, no tiene por qué estar en amargura, tiene que estar gozoso por lo que el Señor hizo. Dice: quítese toda gritería, maledicencia. Maledicencia, recuerden que es maldecir, y toda malicia, todo pecado o toda especie de pecado debe quitarse de la vida de un verdadero creyente y vivir para Dios y ser buen testimonio y que pueda compartir esa preciosa palabra del Señor. Efesios 4:32, termino con esto, dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos que ser benignos, o sea, hacer el bien los unos a los otros, misericordiosos. Si en este tiempo de crisis Dios nos ha bendecido y tenemos la oportunidad de compartir el pan con otra persona que tiene necesidad, pues hagámoslo. Podemos bendecir y compartir. Pues la Biblia dice que mejor es dar que recibir, y se trata de eso, de poder compartir con una persona que tiene necesidad.
Todos tenemos familiares, tenemos conocidos, amigos que están pasando por necesidades, pues hagámoslo de vez en cuando. Así sea una libra de arroz, un frasco de aceite, pero que podamos compartir con ellos y poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguien nos ofendió, que podamos nosotros perdonar a esa persona que nos ofendió y vivir para el Señor. Y no vivir más separados de Dios, sino vivir para el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Así que, mis amados, esperamos que esta palabra, esta serie haya sido de bendición a su vida. Si Dios lo permite, en 8 días creo que ya nos quedan como 3 mensajes donde estaremos terminando acerca de esta serie acerca de la pecaminosidad del hombre. Entonces, que el Señor nos continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.